Bueno, lo primero que le quiero decir es que es raro que yo esté aquí parado, ¿cierto? Yo no tengo hijos todavía. Y entonces usted va a decir, ¿y este cómo nos va a enseñar? Pues déjeme decirle que igual que el apóstol Pablo no era casado, pero ¿sabe que sí dio consejos a los casados? Y él los dio por una simple razón. Dijo, en mí también está el Espíritu, tengo el Espíritu. Así que lo que le voy a hablar no me lo he inventado yo de mi experiencia, sino que está a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras. Y usted que quizás ya tiene hijos, que ya tiene una experiencia, va a darme la razón. Entonces quiero que iniciemos esta tarde. Por favor me colocan la diapositiva. Espero que usted haya traído dónde escribir, porque tenemos harto que escribir, harto que hablar. Y pues el tema que nos convoca el día de hoy es ¿qué es y cómo disciplinar a los hijos? Uno de los temas quizás más importantes que tenemos que aprender es cómo disciplinar a nuestros hijos. Y quiero que empecemos con una pregunta. Mire lo que dice acá. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Esta pregunta que hace el escritor de Hebreos nos da a entender a nosotros que un hijo debe tener disciplina. Si un hijo no tiene disciplina, no es un hijo. Así que vamos empezando de una vez con ese principio, y es ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es necesario establecer normas, es necesario tener criterios para disciplinar a los hijos, y a eso hemos venido. Usted vino a aprender eso esta tardecita. Entonces vamos a estar acá aproximadamente, yo creo que 1 hora, 1:10. Si ustedes después nos dan el correo, yo les puedo hacer llegar esta presentación. La vamos a colocar en la página de Facebook para que usted pueda descargarla. Así que es muy fácil. Tranquilo, pero tome sus notas. Bien, vamos a empezar nuestra charla. Las vamos a dividir en 6 puntos importantes. Primero vamos a hablar por qué disciplinar. Segundo, vamos a hablar de qué es la disciplina. En tercer lugar, vamos a hablar de quién debe disciplinar. En cuarto lugar, vamos a hablar de cuándo disciplinar. Vamos a hablar de los tiempos, cuándo disciplinar. En quinto lugar, cómo disciplinar. Y en sexto lugar vamos a hablar de qué pasa, qué sucede cuando la disciplina no funciona. Esos son los 6 temas que vamos a tratar. Los vamos a dividir en los 2 sábados, así que usted que hoy me acompaña no puede faltar dentro de 8 días, porque se pierde la mitad de la temática de las charlas. Así que no vaya a fallar, prográmese de una vez, sábado 19 a las 6 de la tarde. Entonces entremos en materia. ¿Por qué disciplinar? Ahí tenemos un versículo, dice Malaquías 2:15. ¿Qué me lo hicieron Malaquías 2:15? Bueno, en Malaquías 2:15 dice así: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Nosotros en este versículo encontramos una de las razones del por qué debe haber disciplina en los hijos, por qué debe haber control y corrección. En primer lugar, por formación. Nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos por formación. Cuando nosotros hablamos de formación, estamos refiriéndonos a formar, a ayudar a desarrollar a una persona, a un futuro ciudadano, a un futuro creyente, a una persona que después deberá darle a la sociedad algo, que deberá ser una persona buena cristiana, que deberá ser una persona con valores, con integridad. Cuando estamos hablando nosotros de formar, estamos refiriéndonos a eso. La formación necesita disciplina. Usted no puede formar nada a menos que no tenga ¿qué? Disciplina, a menos que usted no esté dispuesto a tomar las medidas y correctivos necesarios para garantizar la formación.
La razón, y aquí en Malaquías lo que leímos nosotros dice: no hizo él uno, y está hablando del matrimonio, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Usted sabe, el hombre y la mujer cuando se casan se convierten en una sola ¿qué? Se convierten en una sola carne. Y aquí el profeta Malaquías está diciendo: no hizo Dios uno, aunque hay muchos, y lo hizo por una razón, dice acá, porque él buscaba una descendencia para Dios. ¿Sabe? Una de las razones fuertes para el matrimonio, para mantener hogares estables, es la buena y sana crianza de los hijos. Un hogar, un matrimonio estable es el que provee la mejor estructura para la formación de sus hijos. No hay otra. Aunque hoy día nos están diciendo que hay hogares unipersonales, que hogares de solo papá o de solo mamá, etcétera, eso no funciona. Así no es. Bíblicamente el patrón es papá, mamá, de tal manera que los dos le dan una buena y ¿sabía qué? Estructura a la formación de los hijos. Por eso nosotros tenemos que luchar siempre para que nuestros matrimonios permanezcan, para que nuestros matrimonios se fortalezcan. Segunda razón, venga a ver si esa la tenemos aquí: control. Dice Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón ¿de quién? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Fíjese esto que tenemos nosotros acá, eso que dice el libro de Proverbios, y es una realidad. La necedad está en el corazón ¿de quién? Del muchacho. Usted tiene que entender y ver a su hijo como lo que es realmente: un niño que nació con una naturaleza pecaminosa, que debe ser corregido. De lo contrario, esa naturaleza pecaminosa se va a convertir en algo grave, en un problema mayor. Dice ahí: mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sabe? Hoy día el humanismo y en los colegios nos están diciendo que es prohibido castigar a los hijos físicamente. Me contaba un compañero en el colegio que sus hijos les están dando unas clases en donde les dicen: a tu hijo no los debes castigar, y les están mandando eso a los padres. No, la Biblia dice que sí se debe castigar a los hijos. Posteriormente vamos a hablar cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, cuál proceso se debe seguir, pero lo cierto es que sí. Ahora, la razón por qué debo disciplinar es porque debe haber ¿qué? Control, en primer lugar, de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ya le dije, nosotros nacemos con el pecado en nuestro ser. Usted se ha dado cuenta cómo los niños pequeñitos, nadie les ha enseñado a ser egoístas, pero son egoístas por sí mismos. Y ellos mismos, nadie les enseña a pelear, pero aprenden a pelear. Nadie les enseña a mentir, pero aprenden ¿a qué? A mentir. Ellos aprenden a ocultar las cosas, porque eso está ¿en qué? En su naturaleza. Nosotros necesitamos disciplinar, porque hay que controlar esa naturaleza pecaminosa. Una de las razones por las cuales Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y por las cuales hubo un diluvio en la tierra es por esto. Usted cuando lee la escritura dice que en la época de Noé la maldad se había ¿qué? Multiplicado mucho, pero mucho es mucho. Dios, dice, se cansó de esa generación y como que ya no hubo correctivos, ya no hubo ninguna forma de cambiarlos, que solamente había que ¿qué? Castigar, destruir. Destruyó toda esa raza, y sabe por una razón, por una simple razón: porque tenía que controlar el aumento de la maldad. Igual con Sodoma y Gomorra. Van los ángeles a Sodoma y Gomorra, y lo primero que quieren hacer estos hombres de Sodoma y Gomorra con ellos es ¿qué? Violarlos. Era una ciudad corrompida, era una ciudad que necesitaba ser destruida. En nosotros, en nuestros hijos, también hay una naturaleza pecaminosa, y esa debe ser controlada. ¿Cuándo se le sale la naturaleza pecaminosa a su hijo? Pues cuando le contesta mal, cuando se le revela y dice que no lo voy a hacer porque no quiero y porque no me place y punto. Ahí esta es la naturaleza pecaminosa, y aquí es donde debo ¿qué? Corregirla. Control. Pero también hay otra razón en ese sentido: control, porque debe haber un orden en el hogar. Usted sabe, el matrimonio se establece, el matrimonio está con un fin determinado, que es edificar un hogar, una casa en donde hayan principios, valores, pero todo esto tiene unas
reglas, normas. Usted no puede pensar que en su casa mande el hijo. Imagínese un hogar donde mande el niño de 5 años. Lo que quiera el niño de 5 años hacemos los papás. No, tiene que haber un orden y un control. ¿Y eso lo establecen quién? Los padres. Por eso la disciplina es necesaria. Y aquí vamos a hablar del rol de los padres y el rol de los hijos. Y miren lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces hay momentos en que los papás se pasan en la disciplina y se vuelven muy cansones y obsesivos, y ya sacan y convierten a sus hijos en les hacen dar ira. Dicen, no, ya tocó, fue aquí. Ya a veces es imposible. Pero y continúa diciendo el versículo, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y la amonestación del Señor necesita autoridad. El rol de los padres, estamos hablando en cuanto a los hijos, en esas dos relaciones es el rol de ¿qué? La autoridad. El papá es quien tiene ¿qué? La autoridad. La autoridad del padre no la puede negociar. Yo no sé si usted en su hogar a estos momentos ha puesto en decisiones con sus hijos a tal punto que ellos sean los que tengan casi que voz y voto y derecho de decisión. Algunas cosas se pueden consultar, pero usted es la autoridad final y la autoridad última. ¿En dónde? En el hogar. Ahora, ¿cuál es el rol de los hijos? Estos se me comieron allá todo eso, bueno, no importa. El rol de los hijos, mire lo que dice la Biblia en cuanto a los hijos. Dice Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1 y 2, y esto nos va a chocar un poco, pero es importante que usted lo lea. Dice así: pero también digo, estaba hablando el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Hoy día es muy común que se escuche el discurso, no, los papás y los hijos debemos ser amigos. No, es que los papás y los hijos debemos mantener una relación de mutua amistad y compañerismo y entendiendo. No, puede haber confianza, puede haber amistad, pero la autoridad es ¿quién? Usted. Y eso bajo ninguna circunstancia puede ser negociado. ¿Cuál es el rol de los hijos entonces? Acá en este caso la palabra que utiliza el apóstol Pablo es siervos, pero la palabra real era esclavo, y él lo compara con un esclavo. Él dice, mientras el hijo está en la casa, es igual que un esclavo. ¿Cuál era el deber de un esclavo? Obedecer, así de simple. Mientras su hijo está en casa, la única función que él tiene es ¿qué? Obedecer. Usted es la autoridad y su hijo es el que debe obedecer a esa autoridad. Sé que quizás a nosotros nos están diciendo constantemente que no, espere, que no puede ser de esa manera. ¿Cómo la Biblia va a decir que un niño sea esclavo? No, entendamos el principio que el apóstol Pablo está enseñando en este punto, y es que el rol que le corresponde a los hijos es la obediencia. En el hogar los hijos deben limitarse ¿a qué? A obedecer. Pueden divertirse, jugar, crecer, todas las cosas, pero cuando hay normas, ellos deben ¿qué? Obedecerlas. Tercera razón por la cual debe haber disciplina en el hogar, porque Dios lo hace con nosotros. Mire lo que dice Hebreos 12:5 al 8. Ahí sí aparece aquí en la pantalla. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miren lo que dice el libro de Hebreos en cuanto a Dios trata con nosotros. ¿Qué hace Dios? Nos disciplina. ¿Cómo? De diversas maneras, de diferentes formas. Él nos disciplina y se encarga de que nosotros aprendamos aquello que tenemos que aprender.
Dios trata con nosotros, Dios trata con usted. Y si Dios lo hace, ¿por qué no tendríamos que hacerlo nosotros con nuestros hijos? Si Dios se toma el trabajo de disciplinarnos para formarnos a que seamos algún momento a la imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo, ¿por qué nosotros no lo haríamos con nuestros hijos? Entonces tenemos 3 razones por qué disciplinar. Primero, porque necesitamos formación. Segundo, por control, orden en el hogar, control de la naturaleza pecaminosa. Y tercero, porque Dios lo hace con nosotros. Vamos a tener unas conclusiones aquí de este primer punto que tenemos que pensar y entender bien. Primero, uno de los deberes de los padres es disciplinar a sus hijos. Usted, papá, no solamente tiene que limitarse a dar el alimento, a salir a llevarlo al parque, a dar la mensualidad para que coman ellos, proveer para todo. Usted también tiene que ¿qué? Disciplinar a sus hijos. Si usted no lo hace, usted no está siendo padre, usted está fallando. Segundo, un hijo que no es disciplinado no es hijo en realidad. A veces en este mundo vemos que yo trabajo en un colegio y allá en ese colegio usted se fijará, llegan a veces los papás a decirle a uno: profe, pero es que yo le digo y no me hace caso. Tiene uno como que más autoridad que los mismos papás. Es que este niño, ¿cómo le hago yo a este niño? Pero profe, si le digo, no, la autoridad es quién es usted. Si ese es su hijo, corríjalo, no tenga temor, ese es su hijo. Si es su hijo, usted debe disciplinarlo, de lo contrario no es su hijo, no lo es. Tercero, parte de nuestra formación se obtiene por medio de la disciplina. ¿Y cuántas cosas nosotros no hemos aprendido por la qué? Por la disciplina. ¿Cuántas veces nosotros no hemos aprendido por los errores y los golpes de la vida que esto no se debe hacer y no se puede hacer y punto? No, ya lo aprendí. Mi papá me cuenta que mi mamá, que cuando yo estaba pequeño, entonces una vela, había una velita y yo era a coger la llama. Y entonces mi mamá, que no, papito, y otra vez a coger la vela y que no, y que no. Las mamás siempre es a protegerlo a uno. En un momento mi papá dijo: pues déjelo. Cogí la vela y ¿qué cree que pasó? Un milagro, porque a los hijos de los apóstoles no nos quemamos. ¿No sabían eso? No, mentiras. Me quemé y nunca más volví a meter la mano. Aprendí. Nuestra formación, mucha, se adquiere por medio de ¿qué? De la disciplina. Si usted no disciplina a su hijo no va a ser una persona formada. ¿Cuántas personas estamos viendo nosotros en la calle que no saben respetar una norma de tránsito, que no saben respetar al policía, que tiran todo al piso? Es porque no han tenido formación en su casa. Es así de sencillo. Eso, echarle la culpa al gobierno, es que no hay campañas de cultura ciudadana. No, eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de la casa, de los papás que no formaron a esos hijos. Eso es así de sencillo. Que por qué unas personas se atreven a pegarle a un policía, porque aquí tenemos que entender algo. La autoridad es la autoridad, así está equivocada. Usted tiene que entender esto. La autoridad es la autoridad, así esté ¿qué? Equivocada. Y entonces hoy día los muchachos, no es que ese policía todos son unos ladrones corruptos, que le voy a hacer caso. Y va un policía a pedir orden o cuentas y se levantan a pegarles. Eso es un irrespeto a la autoridad. ¿Y eso sucede en dónde? En las casas. Ese muchacho, ¿usted qué cree? Que el que le pega a un policía, ¿cómo cree que será en la casa con el papá o con la mamá? No será el más respetuoso. Formación. Todo lo que nosotros aprendemos que nos sirve para la vida, la mayoría lo aprendemos por la disciplina. Siguiente, Dios como Padre nos disciplina. Por lo tanto, debemos hacerlo nosotros con nuestros hijos. Creo que quedó muy claro esto en cuanto a por qué nosotros debemos disciplinar. Dios trata con nosotros, Dios trata con nuestra vida. Esos momentos en que nosotros estamos en el conocido y llamado desierto, a veces son momentos en que Dios está tratando con nosotros, disciplinándonos y poniéndonos en una situación. Corrige tu vida, cambia tu vida, hay algo que está mal. Ahí lo que toca hacer es cambiar rápido para salir rápido del desierto. No seguir terco uno hasta que, quién sabe, pasen años. 40 años en el desierto estuvo el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que ¿qué?
Cambia rápido. Aceptar esa corrección y corregir, modificar nuestra conducta. Bien. Segundo punto de nuestras charlas. ¿Qué es la disciplina? Vamos a hablar qué es la disciplina. En primer lugar, la disciplina es corrección. Miren lo que dice el versículo Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención o la corrección o el llamado de atención dice es molesta al que deja el camino. Cuando nosotros hablamos de corregir, estamos hablando de algo que se salió de la norma, de la forma, y debe ser vuelto a la posición original o a la posición que correcta. Cuando nosotros decimos corregir, estamos enderezando. Oiga, por aquí no es, venga, es que es derechito, venga, métase por aquí. Dejar el camino necesita de corrección, así que la disciplina es eso. La disciplina es encaminar, encauzar en la ruta correcta, trazar el camino, colocar las normas, pero mantener a que nuestros hijos logren guiarse y dar los pasos que corresponden por ese lugar. Para corregir entonces es necesario la disciplina. Pero la disciplina también es, en segundo lugar, entendimiento, sabiduría. Mire lo que dice aquí el versículo. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Cada vez que usted piense en rebelarse, cada vez que usted piense en no aceptar la disciplina, tiene que decir, me estoy convirtiendo en una persona más, perdón la palabra, bruta. Cada vez soy menos inteligente, porque el que acepta la disciplina, el que acepta el consejo, el que acepta la corrección, dice aquí, vendrá a ser prudente. Y aquí tengo otro versículo, Proverbios 19:20. Pasemos la diapositiva. Dice, no está ahí. Dice Proverbios 19:20, atiende el consejo y acepta la corrección, así llegarás a ser sabio. ¿Cómo nosotros llegamos a ser sabios? Si aprendemos a aceptar la disciplina. Mire, no es fácil. No es fácil que nosotros aceptemos la corrección, no es fácil que nosotros aceptemos la disciplina, para nada. ¿Cuántas veces en nuestra vida han sucedido cosas y nosotros lo que menos pensamos es decir, sí, yo acepto esto, me quedo callado y en silencio? No, al contrario, nos rebelamos, al contrario, nos excusamos. ¿Le echamos la culpa a quién? A otros. No aceptamos la corrección que se nos está dando. ¿Sabe? Si nosotros aprendemos a aceptar la sabiduría, nos estamos convirtiendo cada vez en personas más sabias. Si su hijo aprende la disciplina, él será sabio en un futuro. ¿Usted qué quiere? ¿Un hijo sabio? ¿Usted quiere un hijo prudente? ¿Un hijo entendido? ¿Un hijo que en su futuro sepa tomar decisiones sabias? Tiene usted que corregirlo. Tiene usted que enseñarle a él que acepte ¿qué? La disciplina. Usted también tiene que aprender eso. Nosotros tenemos que aprender a aceptar la disciplina. Como le digo, eso no es fácil. Nuestra naturaleza tiene la tendencia a rebelarse en contra de esto. Recuerdo una vez que mi papá me pilló en un billar. Pues no me pilló, menos mal, pero sabía que estaba ahí. Ya, o sea, yo salí y entró él. Y yo llegué a la casa. Y entonces yo mientras iba pensando, bueno, llegué tarde, entonces voy a decir que estaba haciendo un trabajo en el colegio, me tocaba hacer un trabajo en el colegio con unos compañeros y eso no, me demoré. Yo ya tenía toda la mentira clara. Entonces mi papá llegó, me castigó ese día, me dio juguete. Bueno, y había un tío en la casa. Y entonces mi tío se acercó ese día a mi tío Jorge Rodríguez, él se acercó. Y, mi hijo, pobrecito, me dijo mi tío. Y entonces yo empecé a pensar, sí, pobrecito, mi papá es como malo. Mi papá, ¿por qué no me he pegado? Por ir a jugar billar, no más. Pensé así. Porque nosotros tenemos la tendencia a no aceptar ¿qué? La disciplina.
Usted piense, cuando usted le dice a su hijo, usted no hace esto, él está pensando mil excusas para pensar que sí lo debe hacer, que usted es injusto, que usted es malo, y se lo va a decir, es que usted es malo, es que usted no me quiere, es que usted no mira, no piensa lo que yo siento. Eso le va a decir su hijo, porque él no va a querer aceptar ¿qué? La disciplina. No la va a querer, nosotros no queremos. Si lo hacemos, seremos inteligentes, sabios, entendidos, vendremos a ser ¿qué? Prudentes. Pero tercero, la disciplina también es amor. Mire lo que dice Proverbios 13, y este versículo es importante. Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ojo con esto, el que detiene ¿qué? Así que cada vez que su hijo hace algo malo y usted ay, qué pesar castigarlo al niño, qué pesar hacerle mal, qué pesar le va a doler a él. Ay, papás, no, es que me duele más darle a mí que a él, entonces yo por eso no le pego. No, es que yo que no lo quiero humillar en público porque qué vergüenza. El que hace eso a su hijo, ¿qué? Oiga, miren, no me lo estoy inventando yo. ¿Qué dice la Biblia? ¿A su hijo qué? ¿Usted aborrece a su hijo? Bueno, antes de responder piense, ¿cuántas veces yo he dejado que este haga algo mal y no le he dicho nada? Y me he quedado callado. ¿Cuántas veces yo he permitido que él irrespete a otros y yo me quedo en silencio? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice ahí, continúa diciendo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo? Desde que está en los brazos, desde pequeñito. Desde ahí toca empezar ¿a qué? No espere usted para empezar a corregir cuando tenga 10 años. No, ya le cogió ventaja. Ya le lleva, no, eso mejor dicho, se puede corregir, pero le va a tocar duro. Empiece desde pequeñito, acostúmbrelo. Mire, yo he escuchado de padres y de matrimonios que tienen su primer bebé. Y cuando tienen su primer bebé, entonces una de las cosas que he visto que es un conflicto es la dormida de la mamá. Porque el bebé empieza a despertarse a horas por allá en la madrugada a comer. Y entonces lo normal que uno ve es que no, las mamás todas ahí, pobrecitas así chupadas, trasnochadas. Eso es lo que pasa. Pero hay mamás que no. Hay mamás que le enseñaron a sus hijos, hay horas de comer, entonces no sé, a las 10 de la noche comes, a las 2 de la mañana otra vez y a las 6 de la mañana otra vez. Yo estoy diciendo algo que no sé, ¿no? Pero lo hacen. ¿Y el hijo qué hace? Se acostumbra. La primera, la segunda, la tercera noche quizás llore. Y quizás usted en el cuarto también esté que llore igual. Pero si usted pasa esas primeras 3 noches así, déjeme decirle que su hijo se acostumbra, porque dice, aquí llorando, nada, me toca acostumbrarme. Así lo hizo mi hermana con sus hijos. Se acostumbraron. Y así hay mucha gente que también lo ha hecho. ¿Desde cuándo? Desde pequeñitos. Mi papá cuenta que es que cuando yo era pequeño era como muy chillón. Entonces, pero solo recién nacido, hermano, no se ría. Y ahora quien recién nacido no llora. Bueno, y resulta que pues no dejaba dormir. Y entonces mi mamá ya me daba de comer, me cambiaba el pañal, me hacía todas las cosas y igual seguían la misma. Entonces mi mamá dice que se levantó y me dio una palmada. Pues no va a pensar que una palmada así muy duro, pero ya, silencio, punto. Y ya, se acabó el problema, ya dejó dormir el negrito Miguel Ángel Rodríguez. Así tiene que ser. ¿Desde cuándo? Desde temprano. El que ama, desde temprano lo corrige. Oiga, papá, y yo quiero que usted reflexione un momento en esto. ¿Cuántas veces usted ha permitido que su hijo sea irrespetuoso con su profesor? Se lo digo porque, bueno, yo no me dejo irrespetar. Intentarán y todo, pero me pongo bravo Pero yo he visto allá en el colegio, sobre todo con las profesoras de primaria, esos niños irrespetuosos. Y van los papás, ¿usted por qué regañó a mi hijo? ¿Usted qué se cree? Van los papás a decirle eso ¿a quién? A su profesor. Cuando usted ha hecho eso, usted está aborreciendo ¿a quién? A su hijo, porque usted no le está enseñando normas, no le está enseñando respeto, no le está enseñando que debe sujetarse ¿a qué? A la autoridad. Le voy a pedir el favor, si usted ha hecho eso, tiene que corregir eso y decirle a su hijo, me haces el favor, a tu profesor le haces caso, pero es que él está equivocado, no me interesa, le haces caso.
Ya después usted mirará si él está o no está equivocado, pero su hijo primero debe entender que la autoridad es la autoridad, así esté que equivocada. Usted puede después en algún momento ir y hablar con el profesor en un momento distinto. Profe, me parece que está equivocado, pues mi hijo me ha manifestado eso, pero no lo haga delante de su hijo. Usted puede hablar eso, pero si usted ha hecho eso, que ha permitido que su hijo irrespete a sus profesores, que irrespete a sus adultos mayores, que no tenga decencia ni cultura, ¿usted está qué? Aborreciendo a su hijo. Debe cambiar eso, papá. Conclusiones en este punto. La disciplina corrige del mal camino. Vuelvo a decirlo, mire, a veces le echamos muy fácilmente la culpa al gobierno. No es que en ese colegio es muy malo, los dejan hacer lo que quieren. No, el colegio no, es que usted enseñó a su hijo a que hiciera lo que quisiera, punto. Es así, de sencillo. No le eche la culpa a otros. En su casa usted es el que tiene la autoridad, no es nadie más. Así que usted es el que educa ¿a quién? A su hijo. Y usted lo puede corregir del mal camino. Mire, yo estudié en un colegio en la jornada de la tarde, en Laureles, eso se llama el Distrital Gran Colombiano. Todo mi bachillerato lo hice en ese colegio. Y en ese colegio, en la época que yo estudié, muchos de mis compañeros, ¿dónde está Fabio Arias? Eso, eran zorreros. Usted conoció a varios de esos compañeros. Y yo estudiaba con ellos. No, le digo porque Fabio conoció la gente con que yo estudié, no porque él haya estudiado conmigo. Y eran compañeros, llegaban ahí a recogerlos en las zorras. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted dejaría que un hijo suyo estudiara con el hijo de un zorrero? Usted lo pensaría 2, 3 veces, ¿no? El discurso dice, no, todas las personas tienen, sí, claro, pero usted, espera un momentico. Pues yo estudié con todos ellos y yo nunca metí vicio. Yo nunca probé marihuana ni nada de eso, y ahí estaba. No le va a decir que tampoco haya hecho cosas malas, sí. Pero mire, la disciplina de mi papá y de mi mamá me preservó, me guardó, me cuidó. Así que usted puede tener a su hijo en el peor colegio distrital, en la nocturna, en lo que quiera usted pensar, pero si usted tiene disciplina y normas, tranquilo, tranquilo. Pero si usted no tiene disciplina, cualquiera sí le va a colocar normas, cualquiera le va a enseñar caminos distintos y no correctos a sus hijos, y entonces ahí sí va a tener usted un gran problema. Segundo, la sabiduría, la disciplina da sabiduría al que la recibe. Ya hablamos largo y tendido de esto. La disciplina es una muestra de amor importante. Nos preocupamos del bienestar de nuestros hijos. Mire, esto es como contrario a lo que el mundo y el pensamiento humanista dice hoy día. El pensamiento humanista dice hoy día: si tú amas a tu hijo, no lo castigues físicamente. Si tú amas a tu hijo, no le pegues. No, la Biblia dice no. Si usted lo ama, tiene que disciplinarlo, y a veces eso incluye darle unos 2 correazos. A veces eso es necesario. Así que, ¿qué es la disciplina? Bueno, usted creo que ya entendió eso bien clarito. Tercero, ¿quién debe disciplinar? Vamos a leer una historia aquí, vamos a aprender quién debe disciplinar. Aquel día, dice Samuel, primera de Samuel capítulo 3, dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire, la casa de Elí, un sacerdote, un sumo sacerdote, el penúltimo juez de Israel, la casa de Elí se acabó porque Elí no supo disciplinar a sus hijos. Elí no supo estorbarles, Elí no supo decirles así no se hacen las cosas, les dio rienda suelta a lo que ellos querían hacer, a tal punto que llegó el castigo de Dios, llegó la profecía por medio de Samuel y le dice: tu casa será eliminada y nunca más ustedes van a volver a tener alguien que sirva en el ministerio. Miren, nosotros podemos pensar algo aquí importante.
Hay privilegios que nosotros hemos ganado, que nuestros padres han ganado. Doy el ejemplo, mi papá, usted sabe, mi papá es pastor. Bueno, ahorita apóstol, mi papá ha manejado hasta casi 60 iglesias, él, de la cruzada cristiana. Así que él ha ganado algo. Eso que él ha ganado, no es que lo herede yo, pero recae en mí, no como una herencia. ¿Cómo le explico yo esto? Recae en mí como, digámoslo así, como una unción. Sí, como una, sí, podemos decirlo así, una responsabilidad. ¿Qué me corresponde a mí como hijo y qué le corresponde a él como papá? A mí, entendiendo la posición, el rango que tiene mi papá, a mí me corresponde dar la altura de lo que él es. Usted sabe que en la Biblia dice que el que no gobierne bien su casa, ¿cómo ha de gobernar la casa de Dios? ¿Cierto? Así que una persona que puede estar administrando 60 iglesias, pastoreando 60 pastores, usted tiene que entender que nuestro pastor no pastorea ya personas como nosotros, sino que él pastorea ¿qué? Pastores. Él está en un nivel superior ya. Una persona de esas, ¿cómo debe tener sus hijos? Pues que sean ¿qué? Ejemplares, que se mantengan en las normas, que por lo menos sean cristianos. Eso no quiere decir que uno vaya a ser pastor, pero que por lo menos sean ¿qué? Cristianos. Porque hay algo, mire, Elí, si hubiera criado bien a sus hijos, habría permitido que ellos siguieran en el sacerdocio por muchos años más. Quizás los hijos de Elí, si se hubiera hecho bien la crianza de ellos, habrían sido los sacerdotes de David, de Salomón. Pero no, Elí no estorbó a sus hijos, Elí no corrigió a sus hijos, les permitió hacer lo que querían. Y pues la historia trágica es que Elí perdió los privilegios que tenía. ¿Sabe? Hay un filósofo que escribió un libro que se llama Elogio a la locura. ¿Sí? Y él dice en el prólogo de ese libro, y él dice que generalmente los hijos de los hombres sabios son los más necios, que los hijos de los hombres ricos son los que no saben administrar. Ahora, y la experiencia oiga, venga, el hijo de este señor hizo tanta fortuna, administró todo, y el hijo viene y desparramó todo, despilfarró todo, y eso se volvió como loco, porque no ha habido ¿qué? Disciplina. Entonces, en el caso de Elí, y esto es algo que tenemos que aprender en esta noche de esta historia, es que Elí dice aquí la parte final, no los que estorbó. ¿Sabe qué implica esto? Los hijos de Elí ya eran hombres, hechos y derechos. Dice que los pecados que cometían los hijos de Elí eran las siguientes cosas. Cuando llegaba la carne a los sacrificios, ellos llegaban y metían un tridente, un trincho allá, y sacaban la carne que ellos querían, no la que le correspondía. Dice que se acostaban con todas las mujeres que iban a la iglesia a orar. Eso hacían ellos. ¿Y Elí qué hizo? No dijo nada. No ejerció disciplina, no los estorbó. Al ser ellos grandes, ¿sabe qué puede pasar? Que los hijos no acepten la disciplina. Pero que no la acepten no quiere decir que usted no diga. Usted no puede excusarse como padre diciendo, pero ¿para qué le digo si él no va a hacer caso? No, dígale, porque es su responsabilidad decirle. Si él hace o no hace caso, tranquilo, ya usted ha librado su responsabilidad. Pero Elí, al no hacerlo, también Elí fue ¿qué? Castigado. Dios lo culpó de la conducta de sus hijos, pues era el responsable directo de su formación. Entonces, ¿quiénes son los que deben disciplinar a los hijos? Primero, los padres. Los padres son quienes tienen la responsabilidad sobre los hijos. Ellos darán cuenta a Dios de sus hijos, por lo cual deben asegurar que estos crezcan de manera adecuada. Mire, papá, la disciplina, la formación de sus hijos, usted no la puede delegar en absolutamente que nadie. Es usted el que debe disciplinar ¿a quién? A sus hijos. No es el tío, no es la abuela, no es el hermano mayor, es usted, no es nadie más. Nadie más. Pero ¿qué pasa con los abuelos? Los abuelos no son los responsables por los nietos. Ellos los pueden cuidar, un día nos pueden ayudar. Venga, papá, cuídeme a mi hijo que me voy a ir con mi esposa a pasear. Sí, eso lo pueden hacer, pero ellos no son los responsables. Si algo sale mal con los hijos, usted no puede decirle a su papá, oiga, papá, porque mire, el chino se me volvió drogadicto. El abuelo divinamente podría decirle, es que era su responsabilidad, no la mía, mijo. Qué pena.
Eso no era mi responsabilidad, era la suya. Entonces, los abuelos no son los que deben disciplinar a los hijos. Segundo, los hermanos mayores tampoco deben disciplinar a sus hermanos. Hay casos en que faltó el papá, faltó la mamá y quedó un hermano mayor que le tocó hacerse el responsable. Pues en ese caso él le toca cumplir las funciones de papá y de mamá. Ese es un caso. Pero cuando hay papá y mamá y entonces tienen un hijo por allá después de 10 años y entonces como, no sé, perdóneme lo que le voy a decir, pero tienen hijos que como que no quisieran tener porque apenas vaya, cambie el pañal usted a su hermano, vaya, le haga usted a su hermano, y entonces la responsabilidad del hijo mayor se volvió del hermano, del hijo menor se volvió la responsabilidad del hermano cuando no es la de él. Eso no le corresponde. Una cosa es ayudar y otra cosa es que él lo tenga que hacer. Eso no es la responsabilidad del hermano mayor. Así que si aquí hay algún papá que está cometiendo ese error, hágame el favor, corríjalo. Usted es el que tiene que criar a su hijo, y si lo tuvo por allá pues cuando no imaginaba, no pensaba, pues tranquilo, le tocó, críelo. El hermano mayor es el hermano mayor. ¿Sabe qué pasa cuando un hermano corrige a otro? Hay resentimientos. Uno no acepta la autoridad de su hermano mayor igual que la del papá, porque el papá es ¿qué? El papá, pero el hermano mayor es mi hermano. Y eso puede generar ¿qué? Peleas. ¿Y usted por qué me va a decir a mí? Golpes y puños y eso, etcétera, etcétera. Y después odios, resentimientos. Así que el hermano mayor no es el que corrige ¿a quién? A sus hijos. No, usted no puede delegar esa autoridad. En últimas, en conclusión de este punto, quien corrige a los hijos es ¿quién? El padre. Pero entonces, ¿qué pasa con los abuelos? ¿Qué pasa con los hermanos mayores? ¿Qué pasa con los profesores y todo esto? Mire, los abuelos y los hermanos mayores deben asegurar que las normas de casa definidas por los padres sean cumplidas. Hay normas en casa, hay cosas que nosotros hemos establecido. No sé, no creo que hoy alcancemos, pero la próxima vamos a hablar de cómo establecer normas en la casa. De una vez le anticipo, usted no puede corregir algo que usted no ha dicho que no se haga. Usted no puede ser así como, se me ocurrió pegarle porque, no, esto no se hace en la casa, entonces el niño entiende, no se hace, y si lo hace, yo ya te dije, aquí aplica el dicho, soldado advertido, aquí aplica ese dicho, ¿cierto? Así que hay normas en la casa. Los abuelos y los hermanos mayores simplemente, oiga, mi papá dijo que eso no se haga, yo le voy a decir a mi papá que usted hizo esto. Mire, yo fui, perdón la palabra que voy a utilizar, bueno, estamos en Colombia, es que ahorita como estamos grabando esto para colocarlo en internet, entonces uno no sabe quién lo escucha y no sabe qué palabras utiliza, y uno por allá en otro país lo escuchen. Pero yo sí fui, ¿cómo les digo? Sí, comunicativo de lo que hacían mis hermanas, eso es, muy informativo. Sí, mis hermanas hacían algo y yo inmediatamente les decía, o le dice usted o le digo yo. Y mañana tiene que decirle, porque yo sí le decía a mis papás. Entonces, algunas veces mis hermanas por allá andaban con cosas raras y yo, usted le dice a mi papá o le digo yo, y a mí no me interesaba que dijeran, es que usted sí es, es que usted sí es, pero no, a mí no me interesaba. ¿Sabe por qué? Una vez, yo vi como una de mis hermanas estaba cometiendo un error. Tenía por ahí un novio, a escondidas. Y yo me di cuenta y yo me puse como los hermanos. Sí, le di un besito. Me puse en esa, de ser ¿qué? El cómplice. Cuando después eso se destapó en un lío, en un problema, y que yo vi a mis papás llorando, ¿usted sabe lo que me dolió a mí el corazón? Yo dije, olvídese, yo a mis hermanas nunca más les tapo, pero nada, porque yo le voy contando a mi papá y ya. Porque yo vi lo que podía pasar. Yo vi lo que podía pasar. Así que ¿qué hace el abuelo? ¿Qué hace el hermano mayor? Hace que las normas se cumplan, no castigando, corrigiendo. Les voy a anticipar algo de lo que vamos a ver dentro de 8 días. Hay 4 o 5 niveles de disciplina, y uno de esos es el llamado de atención. Esos son los que deben hacer los hermanos mayores y los abuelos. Hijo, eso no lo debes hacer, punto. ¿Sí? Él no puede pasar a los últimos niveles de disciplina, que ya es el castigo físico. No, eso no lo hace. ¿Eso lo hace quién? El papá, solamente. Una vez mi papá nos dejó en la casa de mi abuela, Otilia, cuidando, y yo no sé qué le dijo mi papá a ella, pero lo cierto fue que cuando mi papá llegó como la semana, mi abuela le tenía un poco de cosas y nos dio juguete.
Yo creo que le dijo, mamá, usted a mis hijos no me les pega, de lo que ellos hagan me dice a mí y yo soy el que los corrijo. Yo creo que eso fue así la cosa. Cuando llegó pues tenía el extracto y pues nos lo cobraron. Efectivamente, imagínense, nos lo cobraron. Entonces, abuelos y hermanos mayores hacen cumplir ¿qué? Las normas. ¿Cómo? Haciendo un llamado de atención e informando a los padres, nada más. Usted no permita que también, y usted en eso debe usted proteger a sus hijos. Usted no permita que su hijo se vuelva el que regaña a todo el mundo en la familia. Eso no. Usted tiene que, a mi hijo, venga, mi hijo lo regaño yo, él tiene papá y mamá, hágame el favor. Sí, eso que todo el mundo quite de aquí, usted que no, usted es el papá, usted es la mamá, usted es el que tiene la autoridad. También usted debe ser el protector de sus hijos. Sí, porque ahora a veces cometemos el error de que mi hijo debe estar disciplinado y ahora es que todo el mundo puede andar regañando. No, señor, usted también tiene que convertirse ¿qué? En el protector. Así como las gallinas con los pollitos. Extienda las alas, espere un momentico que aquí el que regaña, el que castiga soy yo. Nada más, un llamado de atención a mi hijo, pero punto, hasta ahí. El que regaña, a veces vemos hijos que son regañados por los tíos, los abuelos, los primos, todo el mundo. No, eso no está bien y eso le baja la autoestima al muchacho. Entonces no, usted tiene que convertirse en ¿qué? En protector de su hijo, en ese caso. El comportamiento que nuestros hijos deben demostrar en público y en visitas puede ser corregido por autoridades. Y escuche esto, hay autoridades que no son de nuestra familia. La policía es una autoridad, el profesor es una autoridad, ¿sí? El pastor es una autoridad. Bueno, usted conoce autoridades. Ellos también tienen un nivel para corregir, pero ellos no son los que deben disciplinar a sus hijos. Mire, mi papá me contaba, yo no puedo creer esto, hace muchos años llegaban los hermanos a la iglesia, pastor, mire, dele juete a este hijo que no me lo quiere corregir, no quiere cambiar, y los pastores le daban juete a los hijos. No, así no debe ser. Imagínense, a los hijos de los hermanos, no a los hijos propios. Sí, a mi papá una vez le llegaron así por allá, venga hermano, mire que pastor, que este muchacho no me quiere hacer caso. No, hermana, es que le tocas a usted, a mí no. ¿Qué tal? El pastor, claro, puede decir, no, aquí no se haga esto, aquí no sé qué. Por ejemplo, yo molesto a veces que veo que los niños se suben aquí a jugar con los instrumentos. Yo les digo muy serio, no señor, aquí no se juega. Y ya, punto. Al papá le corresponde, hágame el favor, no se suba por allá, usted que le, etcétera. Pero uno, hágame el favor, no se suba allá, papito, que eso no es para jugar. Hay autoridades, ¿sí? Que deben ser respetadas. Usted debe enseñarle a su hijo que respete ¿qué? Esas autoridades. Mire, mi papá nunca me hizo caso a mí cuando yo le decía que un profesor era malo. Papá, es que ese profesor me tiene bronca. Olvídese. No me ponía cuidado. Papá, es que ese profesor no me quiso recibir. Nada, me hace el favor y entrega las cosas a tiempo. Y si usted pierde, me abría los ojos y yo ya sabía qué significaba eso. Entonces, y entonces yo aprendí desde pequeñito. No, yo le hago caso a mi profesor, respeto a mi profesor. Y si me dijo tal día, es tal día, no después. Punto. Pero mire, hoy día yo soy profesor. Y entonces le cuento, eso llegan allá esos niños y uno es el malo. Es que ese profesor me tiene entre ojos, papá. No, y yo tan bueno que soy en el colegio. Y entonces va el papá ya a regañarlo a uno. Y cuando uno le muestra la planilla y el observador, ¿usted es todo eso? Sí, señor. ¿Qué creía? ¿Que tenía usted qué? ¿Caperucita roja en la casa? No, señor. No, eso toca. Usted debe asegurarse que sus hijos respeten a sus profesores. Mire, vuelvo a ser reiterativo en esto. La autoridad es la autoridad, aunque esté ¿qué? Equivocada. Es que autoridad. Así que usted no permita que un hijo suyo le venga a dar quejas de su profesor. No, y ese profesor me regañó que porque había llevado los tenis que no eran del colegio. ¿Qué tal tan abusivo, mami? No, pues hágame el favor, usted lleva los que son y no quiero más quejas. Punto. Así debe ser. Usted así le enseña a su hijo ¿a qué? A respetar. Y él entiende. Pero ¿quién es el que debe entonces disciplinar a los hijos? ¿Quién es? Muy bien. Cuarto, ¿cuándo disciplinar? Muy bien, con eso terminamos esta noche porque los quiero dejar ahí ansiosos para dentro de 8 días, que va a estar más chévere. ¿Cuándo disciplinar? Entonces, cuando hablo de cuándo disciplinar, no estoy hablando de las faltas que merezcan ser disciplinadas, sino que ya hay una falta, ya se cometió un error, lo debo disciplinar inmediatamente, debo esperar que lleguemos a la casa. ¿Qué debo hacer? Hay 2 factores acá. Primero,
El problema de la humillación pública. Usted sabe, hay gente que está pensando hoy día, piensan que no se debe castigar al hijo inmediatamente, puesto que es humillarlo ante quién, ante los demás. Ay, es que lo pongo entre hecho de todo el mundo, entonces qué vergüenza, si sé cuánto. Quiero que consideremos un versículo, mire lo que dice acá: la vara y la corrección dan, venga, dígalo otra vez, la vara y la corrección dan ¿qué? Bien, ¿qué da sabiduría? Bueno, la vara y la corrección dan sabiduría. Y ahora escuche esto: mas el muchacho consentido, el niño consentido, la niña consentida, la princesita consentida, ¿avergonzará a quién? Y ustedes que son papás, yo creo que me pueden dar la razón, y le pueden dar la razón a ese versículo. ¿Cuántas veces no han pasado colores por las pataletas que le han hecho sus hijos? Y usted ve que la gente los voltea a mirar así como, y usted y usted por dentro dice, cocotazos, pero qué pena delante de todo el mundo, ¿cierto? Qué vergüenza delante de todo el mundo, que cómo lo voy a humillar y que Yo quiero que acá pensemos en algo. Mire, los hijos aprenden a manipular a los papás. Mire, los hijos son tan astutos, y ellos, aunque chiquiticos, eso saben. Y entonces, si su hijo se da cuenta que en público usted no lo corrige, él en la casa, pero sáquelo y verá. Llévelo usted de visita y allá le coge la casa de visita de ruana. Como a usted le da pena, y usted apenas, ay, qué pena, señora. Y el niño, y llega a la casa, así es, porque él sabe que, a mí en público no me van a castigar, así que esperemos que estemos en público. Aquí en la iglesia pasa algo. Cuando están en la alabanza, pues por el ruido de la música uno no escucha nada, pero empieza la predicación y a mí me ha tocado a veces pelear con los niños, a ver quién es el que habla más duro, porque y eso empieza una pelea. Y yo sé que ese papá le da pena decir, qué vergüenza, y todos aquí en la iglesia empiezan a hacer así y empiezan a voltear. Yo creo que eso debe ser muy incómodo. Y a veces yo tengo la costumbre que digo, el niño está como ganándome, entonces es como que más presión porque todos los ojos ahí. ¿Cierto? Es horrible esa situación. Yo creo que lo mejor es un día, una buena palmada y se acabó el asunto. Un día, una buena corrección y se acabó el problema en público. ¿Sabe qué hacía mi papá conmigo? Venga, le cuento. Nosotros estábamos en la iglesia y mi papá estaba predicando así como estoy yo, y entonces a mí me daba por molestar con mis hermanas o con alguien en la iglesia ahí, a darse codazos, bueno, a fregar la vida, usted sabe. Y mi papá en pleno culto decía, un momento, Miguel, hágame el favor, se hacía allá. Y una mirada de esas, yo sentía el juicio de Dios, yo sentía el apocalipsis. No, yo veía a la bestia, no, Señor Jesús. Y me tocaba, escuche, pasarme delante de toda la iglesia en un culto, colorado. Y lo peor era que yo decía, y esto no es lo peor, la juguetera en la casa. Claro, ¿por qué mi papá sí no permitía, y él no permitió que nosotros en público lo pusiéramos en ridículo? No. A veces que estábamos ahí al lado de él, que eso era cuando estaba aquí, ¿no? Ni siquiera porque estaba predicando, él se dejaba formar en disciplina. Es que el más cansado era yo, de Miguel Ángel Rodríguez. No, él no se dejaba. Y cuando estaba al lado de nosotros, la cosa era peor. Y uno empezaba a molestar, un pellizco. Otro, cállese. Ya. O sea, aquí había como un control de volumen. Mire, mi papá no permitió que nosotros en la iglesia le hiciéramos berrinche. Ahora piense usted, ¿cómo se vería que los hijos del pastor estuvieran haciendo berrinche? Horrible, ¿cierto? No, eso se ve muy feo. Pues mi papá no lo permitió. ¿Qué le estoy queriendo decir? Mire, el castigo no necesariamente debe ser en público. El castigo no debe ser delante de todos, pero yo sí creo que debe ser inmediato en algunas circunstancias. Por ejemplo, si usted está, hablemos de aquí en la iglesia, si usted está en la iglesia y su hijo no ha aprendido a comportarse en medio de la reunión, usted, vamos, me acompañas allí al baño, lo lleva al baño del tercer piso y su palmada, y te callas y bajamos al culto y te estás en silencio. No cometa usted el error de quedarse con una afuera, porque él ganó. Él va a pensar, me pegaron, pero estoy aquí.
La saqué del culto. Usted no puede permitirse esto. Usted corrige y volvemos al templo. Y si le tocó volver a salir otra vez hasta que entienda, pues otra vez lo saca. Porque usted está en una batalla. Créame que nosotros entendemos. Si yo estoy predicando y lo veo, voy a decir, bien, vamos bien. Lo voy a entender. Lo voy a entender. Sé que quizás a usted le dará pena, pero peor es cuando tenga 7, 8, 9, 10, 12, 15. ¿Qué dice? Mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? Ay, hermano, no se deje usted llevar por la humillación pública, que porque no sé qué. No, sáquelo. Vamos allí afuera, te voy a enseñar unas cositas. Entramos, no lloras más, punto. Es que mi papá nos regañaba y como nos dejaba llorar, yo creo que 3 minutos. Pero es que a veces después de los 3 minutos ya uno no quiere llorar más, sino empieza el y usted ya sabe que no está llorando porque le duela, sino porque quiere, y lo hace más fuerte y entonces se me calla ya, punto. Y ya. Entonces aprendimos a no ser ¿qué? Berriones. Eso también se puede controlar, imagínese. Eso también, usted hasta aquí lloras 3 minutos, listo, ya se acabó, punto. Entramos a la iglesia y no pasó nada y ya. Y créame que después usted va a tener, oiga, una reunión chévere, vea, mi hijo aprendió a estar aquí en la iglesia y ya. Segunda razón, el problema de la dilación o dilatación. No castigar inmediatamente, sino dejar pasar ¿qué? El tiempo. Primero es la humillación, pero segundo es cuando yo dilato el castigo. Cuando se dilata el castigo, los hijos pierden de perspectiva el nivel de la infracción. Escuche esto: cuando usted no castiga inmediatamente, él ya se le olvida lo que hizo. Sí, él se le olvida. Dice ahí, cuando los niños son pequeños, ellos tienen memoria demasiado corta. Así que si usted le va a pegar después de 2 horas, él va a decir, mi papá está loco, me pega porque quiere. ¿Sí? Así que en esos casos toca inmediatamente. Él falló, toca ya, porque usted no puede después decirle, a ver, al bebecito, si recuerda lo que hiciste, eso estuvo mal. No, eso no, toca inmediatamente. Ya uno más grandecito si es posible, ¿cierto? Los padres pueden tener la tendencia, escuche esto, a minimizar la falta luego de que el tiempo ha pasado. Usted sabe que cuando la ofensa es inmediatamente, la ofensa está recién hecha, inmediatamente usted dice, tocó darle duro. Si me contestó mal, uy, es que me contestó mal, le voy a dar sus buenas nalgadas, se merece 2. Pero después de 2 días usted, pues sí, hasta ni me trató tan mal. Solo decirle, no vuelvas a hacer eso, por favor. Pasa eso. Ahora, si usted es un papá que es violento, porque también pasa esto, usted debe que, entonces mejor cuente hasta 100. Si usted es un papá calmado, pero si usted es un papá violento, tranquilícese, deje que la euforia, la efervescencia y el calor pasen y ahí sí castigue. Pero no permita que la ira del momento se lo llene a usted, castigue como no debe ser y pierda la oportunidad de corregir algo y después le toque a usted resultar andando pidiendo perdón porque perdóname porque te pegué, el ojo negro te quedó así, perdóname por favor. Sí, le toca. Sí, entonces es peor. Entonces no, usted le toca, si usted es una persona que se sabe impulsiva, usted dice, espere un momentico, cuento hasta 100 y después ahora sí venga acá. Pero si usted es una persona que es controlada, entonces ven inmediatamente, corregimos. ¿Por qué? Porque se pierde perspectiva. Se pasa, ¿sí? O sea, esos castigos que arreglamos a fin de mes, no, ¿cómo le arreglamos a fin de mes? No, eso, lo que pasó, sucedió aquí, ya lo arreglamos de una vez, tengamos las cuentas claras. ¿Y el chocolate qué? Espeso.